Mi nombre es Gustavo Vela Turcot. Estoy recorriendo la costa oeste de África. En estos 6 meses he pedaleado más de 7,600 kilómetros en 6 países. Llevo la tercera parte del recorrido a Sudáfrica. Estoy iniciando la segunda etapa del recorrido en África, la cual es la más complicada por los visados, el terreno y la temporada de lluvias. Aún así, mi corazón está muy contento de realizar este sueño. Pues en la mañana salimos de Sangralá. Fueron días muy bonitos, muy intensos. Ver la cultura guineana de cerca fue un agasajo. Como les contaba, encontré a este chico argentino, Juan. Vamos a hacer unos 200 kilómetros en la ruta. Después él va para Sierra Leona. Yo voy a Guinea-Conakry a tramitar visas. Entramos a este parque nacional y muy bonito. Y ahora vamos para Paraná y está muy interesante la ruta, muy bonita. Así es, tengo que regresar a mi punto de desvío para después ir a la ciudad de Conakry. Puedo regresar por el mismo camino, pero pues sería muy aburrido, o puedo tomar una ruta distinta que será más interesante. Así que tomo camino hacia el sur y me interno en el Parque Nacional del Alto Níger. Serán caminos de tierra con pocos puntos de suministro de agua y por lo que podemos ver en el mapa será una gran aventura. Les tengo que contar que hace unos días me encontré al primer latinoamericano en África y me da mucho gusto. ¿Se acuerdan en el capítulo donde les cuento que me encuentro una bandera de Argentina en medio del Parque Nacional Dulong Biboe, vagabundo, Dulong Biboe, en Guinea-Bissau? Y de las cosas raras de la vida, me acabo de encontrar una bandera de Argentina en Guinea-Bissau, frontera con Guinea-Conakry. Me pregunto si irá una persona argentina delante de mí. Bueno, pues este individuo es el dueño de esa bandera. ¡Qué chistoso! Y me da mucho gusto encontrar un latinoamericano. Después de 7 meses en África me encuentro al primer latinoamericano. Juan Ignacio Betoli, de Córdoba, Argentina. Recorriendo África en bicicleta, disfrutando, viviendo, aprendiendo. En la bicicleta encontré una forma más sencilla, más humana, más humilde de conectar con la gente local para poder conocer y aprender. Me he encontrado muchos ciclistas, todos europeos, lo cual me da mucho gusto, pero un latinoamericano es un latinoamericano. Seguramente que por cuestiones económicas y culturales, pues no hay tantos latinoamericanos viajando en África en bicicleta. Los debe de haber. Y sí que los hay. Me puse a investigar un poco en las redes y descubrí que... Me llamo Guillermo, soy de Brasil y estoy hablando ahora de lagos en Nigeria. Empecé a pensar sobre cómo sería hacer un viaje así en África y aquí estoy. No planeé tanto, solamente decidí hacer desde el norte al sur, desde Marruecos hacia el sur, pero sin destino. Y así voy siguiendo. Y también encontré a él. Hola, mi nombre es Marcelo, soy de Brasil y estoy recorriendo el mundo a pie. Acá en África hace 1 año y 3 meses. Estoy yendo rumbo a Sudáfrica. ¿Y por qué a pie? Porque así estoy más cerca de la gente y la experiencia es mucho más intensa. Bueno, y por supuesto está el vagabundo del mundo que nació en la Gran Tenochtitlán, en mero México, chingao. Y regresando a la travesía que estamos haciendo en el parque del Alto Níger, pues les tengo que compartir que está siendo una gran aventura. En muchos lados no hay puentes, así que hay que cruzar los ríos como todos los locales, con mucho cuidado de no caerse al agua. Y aquí vemos al compañero Juan subiendo la cuesta ardiente. Bonsoir. Combien? 5. 5 te quedas 3. Pues disfrutando de un dulce de cacahuate con azúcar. Es un poco seco, pero energético y rico.
caserío en el que paramos a pedir agua, una de las chicas saludó muy amable a Juan. Y ni tonta ni perezosa, luego le pidió que se casara con él. ¿Cómo ven? Hubo muchas risas. Pero más allá de las risas, observar el privilegio de los blancos es algo que me abruma muchísimo. Por ejemplo, en mi caso, por ser de piel oscura, no recibo esos privilegios. O tal vez sí, pero mucho menos. No soy blanco, pero no soy negro. Y muchas veces las personas locales no saben en qué casilla ponerme. Solo les comparto, querida audiencia, que me encanta mi color moreno, que llevo con orgullo la sangre azteca, pero en África a las mujeres poco les importa, ya que ellas prefieren la piel blanca. Pero bueno, yo no vine a ligar, yo vine a viajar por África. Y hace rato que pasamos los controles policíacos, en uno nos dice, nos pidieron el pasaporte, revisaron el sello de la visa, nos tuvieron varios minutos. Y hasta que al final dice el jefe, bueno, sus papeles están correctos, no hay ningún problema. Una foto con nosotros. Ah, muy bien. Y nos tomamos una foto, muy contentos todos. Está técnica la ruta, hay mucha arena y en los carriles con tantito que se distraiga uno pues se cae, como me pasó 2 veces ayer. ¡A la mierda! Justo dejó. Yo estoy bien, ojalá que la bicicleta también. ¿Estás bien, Gustavo? Sí. Pues lo que pasó es que venía por esta ruta y con esta grava que se ve, patiné y en esta parte se me derrapó la llanta y me caí. Se dobló el manubrio. A vista no se rompió nada. Yo estoy bien, raspado de la mano, pero bien. Lo bueno es que iba despacio y no pasó a mayores. Y nomás es una distracción y la llanta derrapa y al piso, ¿no? Creo que vamos como a 8 kilómetros por hora, vamos lento. Y hay que sumarle los 40 grados que hace. Aparte de la temperatura, pues hay que sumarle también hay columpios de subida y bajada. Si le ponemos estos 3 factores, está divertida la ruta, está técnica. Pero está interesante porque estamos muy aislados, o sea, las comunidades de aquí dentro del parque, pues de todos se sorprenden. Es una euforia que no habíamos visto, que yo no había visto antes. Iñique, ¿cómo se ve? Iñique. ¡Wow! ¡Qué bonita la gente! Muy amable. Nos dieron agua, toda la gente bien curiosa en la aldea. Está muy bonito, está siendo muy interesante. Es una ruta de 3 días y la estamos disfrutando mucho. Bueno, la estoy disfrutando mucho, está muy bonito. Y pues ahí está el compañero Juan. ¿Cómo estás, Juan? Bien acá, sobreviviendo el calor. El calor, ¿no? De 40 grados. Sí, pero la verdad que vale la pena. Una ruta muy bonita. Muy linda. Quería conocer África. Escuchamos mucho de África, pero no sabemos absolutamente nada. Un continente tan diverso, tan salvaje. Por donde lo ves, África es un desafío. Desde su temperatura, su clima, sus temporadas, su infraestructura, los visados, las burocracias. Todos esos aspectos lo hacen difícil, lo hacen duro. Pero creo que África todo el tiempo implica un desafío de aprender, de conocerse, de adaptarse. Este viaje empezó en Tánger, en el norte de Marruecos, pero me gustaría llegar hasta Sudáfrica. Más de 6.000. Cocinero, fotógrafo, con ahorros, financiación propia. Dar gracias, agradecer a la vida, a toda la gente que me apoya, a mi familia, porque a veces no es fácil estar lejos. Pues aquí dormimos. Por allá está el compañero Juan, están las bicicletas. Y miren qué bonito lugar nos agarramos ayer. Bosquecín, un desayuno y agarramos ruta. Es el segundo día de travesía y la estamos pasando muy bien. Está fuerte la ruta, pero muy interesante por la naturaleza que nos rodea y por las aldeas que estamos atravesando. Y pues siendo un parque nacional, no es de extrañar que haya ríos que cruzar, ya sea mojándose los pies o sobre un puente desvencijado de metal. Al fin y al cabo, mientras se pueda cruzar, todo estará bien.
Y algo que nos estaba sorprendiendo de esta ruta es la euforia, la alegría y la bienvenida de las personas en cada aldea. Todas las personas se acercan a saludar con una alegría, con un entusiasmo que contagian el corazón, por supuesto. Y con solo la presencia de 2 viajeros en bicicleta es una explosión de alegría. Y como siempre, la mujer africana trabajando duro para su familia. Y el momento apoteósico del día estaba por llegar. Decenas de niños corriendo detrás nuestro. Su curiosidad y asombro no dejaba respiro en ellos. Todos nos seguían. Era una alegría que rompía hasta el corazón más endurecido. Y al canto de Fotota, Juan hizo lo suyo. La lección más grande de este trayecto fue: hay que ser feliz con las cosas más simples de la vida. Pues cae la tarde, llevamos 58 kilómetros, 35 grados, son las 6 de la tarde. Ya estamos buscando un lugar para acampar. Vamos a ver qué dice la suerte, si encontramos un lugar para acampar. Hoy todo el día traje la celda solar, estuve cargando el power bank. En 12 horas solo cargó el 24%. Me va a servir para cargar el cuenta kilómetros y las baterías de la GoPro, que esta es la última que tengo cargada. Pero bueno, algo mejor que nada, tener electricidad portátil. Pues estamos llegando a Paraná, como todas las ciudades de África, muy movidas, mucha gente, muy interesante. Estamos buscando la casa de un contacto que nos van a hospedar. Nos dejan acampar, poner la casa de campaña en el patio. Ahorita les enseño.